Concluimos el día de hoy con esta última presentación del licenciado Francisco Javier Jasso Méndez, si es tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Como usted sabe, tiene 5 minutos para la presentación de sus propuestas. Muchas gracias. Perdón. Ya. Su servidor es licenciado en Administración Pública. Mi preparación y capacitación ha sido en el medio de los derechos humanos, en el medio de la transparencia, en el medio del periodismo, porque su servidor fundó hace tiempo, junto con otros compañeros egresados de la carrera, la Sociedad de Administradores Públicos y Politólogos del Estado de Jalisco, asociación civil, en el cual nos dedicamos a dar capacitación a gobiernos municipales y estatales en materia de administración pública, porque todos somos especialistas en esa materia. Estudié un diplomado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente en esta materia, que me ha servido mucho porque también he colaborado en la Comisión de Apoyo a la Salud. Es una comisión que se dedica a un tema que aquí casi nadie ha tocado: a las víctimas de negligencia, impericia e imprudencia médica. Y dice uno, pues, mucha gente dice, pues que no es lo mismo, ¿de qué se trata? El problema que tenemos y que hemos visto en mi paso en la comisión, me tocó ver casos increíblemente terribles en esa materia, porque hay un tráfico de órganos que se oculta y que muchas personas ya lo han comentado aquí en este foro, en este lugar, porque me ha tocado ver casos impresionantes que, sin ser médico, pues yo creo que ya me especialicé en el área médica, ¿no? Nomás no puedo recetar porque no tengo título de médico, ¿no? Pero hay un caso que nos tocó ver en varias ocasiones que nos saltó a la vista porque la CONAMED, que muchos no lo conocen, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, hace la función también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay una duplicidad de funciones impresionante, con un presupuesto impresionante, tanto la Comisión Nacional como la CONAMED, y la CONAMED depende del sector salud. ¿Qué sucede? Y fue creada más o menos al mismo tiempo cuando se hizo órgano autónomo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ¿qué sucede? Lo crearon para evitar que a los médicos los metan a la cárcel. El mismo sector salud dice, oye, nos están denunciando y están metiendo a la cárcel a nuestros médicos por malos elementos. ¿Qué sucede? Crean la CONAMED para evitar que esas personas, esos médicos nefastos, muchos, malos, porque también hay buenos, pero malos, que hacen una serie de barbaridades que impresiona cuando se estudia ese caso. A mí me ha tocado estudiar esos casos con los médicos especialistas que nos han ayudado en esos casos, que vemos que en un caso rápido que quiero comentar, una señora por problemas de diabetes, hipertensión y todos esos casos que a veces no se cuidan, y resulta que pues se le empezó a afectar una pierna. Eso fue en el estado de Jalisco. Y resulta que dice, bueno, pues la vamos a tener que operar de la pierna, porque la cortamos, porque si no se le va a seguir y se muere. Ya la pasaron a quirófano a ver todas esas cosas, y que le cortan la pierna buena. Un caso que dices tú, ¿pero qué pasó? Y a la hora que se dieron cuenta, el error tremendo
le cortaron la otra pierna también, porque era la que estaba mal. La dejaron sin piernas a la señora. Entonces, casos graves como ese. Otro caso muy grave que quiero comentar rápidamente fue de una niña de una población rural que llegó al hospital civil con un caso de neurológico muy grave, que tuvo una infección y que no se la cuidaron y por falta de capacidad económica, pues no la atendieron a tiempo y tuvo un problema de que se le afectó el cerebro y quedó descerebrada. Entonces, cuando fueron los parientes, los papás a ver a su hija, porque ya dijeron que pues, ya estaba a punto de morirse, no abría los ojos. Entonces dicen, oye, pero ¿por qué no abre los ojos? Y pues ya nos hablaron, fuimos a ver. Perdón, tenía los ojos cosidos. Dicen, ¿pero qué pasó? Ya le habían sacado los ojos por el tráfico de órganos, todavía no se moría la niña y ya no tenía ojos. Y a la hora que nosotros reclamamos y que dijimos, ya se está acabando mi tiempo, sobre ese caso, nos amenazaron de muerte, porque no podían aceptar que la Comisión de Apoyo a la Salud fuera a tumbarle su negocio. Y casos de esos hay muchísimos, ¿no? Pero una de las propuestas que yo tengo rápidamente, porque ya mi tiempo ya dice que ya se acabó, es proponer la fusión de la CONAMED a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no puede haber la CONAMED por un lado atiende, entonces si en la CONAMED no me resuelven mi problema, pues me voy a la Comisión Nacional a ver si ya me lo resuelven. Entonces hay una duplicidad de funciones tremenda que si vemos las cifras de la cantidad de quejas que se presentan en la CONAMED contra las que hay en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no cuadran, no concuerdan. ¿Por qué la Comisión Nacional no ha hecho un convenio con la CONAMED para tener no sé cómo se puede llamar, un conjunto de criterios para analizar y resolver esas quejas que se presentan? Porque una queja no todas siempre acaban en una recomendación, pero la CONAMED lo único que hace es conciliación. Ellos lo único que buscan es, cuando hay un problema, resolverlo con la persona y tratarle de cubrir sus gastos y todo lo que sucede, pero los médicos siguen igual, siguen haciendo todas sus barbaridades. Nunca se atiende, yo nunca he visto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la CONAMED haya metido a la cárcel a médicos por negligencia médica. ¿Sí? Es un problema gravísimo y que todos en nuestra vida diaria pues podemos enfermarnos o tener un accidente y que Dios nos guarde a la hora que nos toque un médico de esos, porque ahí se acabó toda nuestra salud, ¿sí? Perdón, yo creo que me extendí mucho y ya me están reclamando aquí que se acabó mi tiempo. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Vamos a dar lectura al caso práctico y a la pregunta. La pregunta es: ¿con qué instancias considera importante coordinarse para garantizar los derechos de las víctimas y cómo lo haría? Y el caso práctico es: Juan y María viven en la Ciudad de México. Llevan 3 años de casados por el civil y decidieron tener un hijo. A las 8 semanas de gestación, María se arrepintió de tener al bebé y le dijo a su pareja que quería abortarlo, quien no estuvo de acuerdo. Juan se acercó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la ciudad para solicitar medidas cautelares a fin de que se le impidiera al sistema de salud de la Ciudad de México que se llevara a cabo la interrupción del embarazo de su pareja, argumentando que se violentaba su derecho humano a ser padre. Son 3 preguntas. ¿Cree usted que proceden las medidas cautelares? ¿Se viola el derecho a la paternidad de Juan? Y por último, ¿cuáles serían los alcances del organismo protector de derechos humanos? Bueno, en este caso hay una situación. De acuerdo a la situación médica, después de 12 semanas ya se concibe un feto, un ser humano, se puede decir, sí, ya hay una vida después de 12 semanas.
que es lo que se comenta. No soy médico, pero más o menos tengo esa idea. ¿Qué sucede? Si después, en este caso, en la pregunta, perdón, me dijo 9 semanas, ¿cuánto? 8 semanas. Dentro de ese lapso, sí hay posibilidad de que se apruebe un caso como el que me está planteando, porque antes de las 12 semanas sí puede haber un aborto sin que haya una afectación directa a una vida humana, porque todavía no se concibe el feto. Y mientras no tiene una vida bien, una formación, no hay vida todavía de acuerdo a la cuestión médica. Entonces, aquí sí se podría apoyar y asesorar a esta persona en el caso de las 9 semanas. Cuando pasa de las 12 semanas, ahí ya sí hay un problema, porque ya se puede concebir una vida ya formada. Y ahí sí procede apoyar a esas personas para que no tengan un problema legal en cuanto a un aborto ilegal, ¿no? Así lo veo yo. ¿Con qué instancia se coordinará, siendo presidente de la Asamblea? ¿Con qué instancias? Bueno, en este caso, ¿cuál? Para todos los temas. Para- Siendo no para este presidente. caso. En general. Bueno, pero instancias, a ver, ¿de gobierno o no sé? Lo que No sé. usted considere. Internacionales, nacionales, de derechos humanos. Bueno, puede ser en este caso donde puede entrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y también en un momento dado, como yo lo comento, también la CONAMED puede entrar en este aspecto. Hay otras instancias, pero en este aspecto aquí sí se puede dar una asesoría jurídica y médica en base al periodo de semanas que tiene ese feto. En general, no para este caso. No, bueno, sucede que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en este caso también en la CONAMED se puede ver, son instancias que se puede ver como una primera instancia para recibir asesoría legal y médica para este caso y para otros más, ¿no? Senador, senadores. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? no, ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? no. Por sus respuestas, gracias. Buenas tardes. Respecto a los indicadores de independencia, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí, ¿Cuenta con independencia religiosa? sí, también. Gracias. En probidad, le hago unas preguntas. Disculpe, en caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí, así es. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. Nunca he sido. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? no. Por sus respuestas, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo, en base a su experiencia, le haría las siguientes preguntas. ¿Está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, naturalmente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, así es. Cuando estuve en la Comisión de Apoyo a la Salud, con casos probados y documentados. Muy amable, gracias. ¿Algún otro senador, senadora desea hacer uso de la palabra? Tiene usted hasta 4 minutos para concluir su participación, si desea hacerlo.
Yo quisiera hacer Adelante, doctor. Sí, escuché con mucho interés y mucho respeto sus conceptos, aunque no los comparto. Yo soy de los creadores de la CONAMED, a sus órdenes. La CONAMED nace en 1996 con el fin de tutelar los derechos de protección de la salud para mejorar la calidad. Y lo que se trata es de no criminalizar la salud. Ir aspectos de prevención y desde luego ser muy severos ante los aspectos de dolo, impericia y negligencia. Usted está de acuerdo y me parece muy conveniente, el ciclo de la CONAMED se tiene que renovar. En el convenio que pudiera haber o la incorporación de la CONAMED a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy en día se multiplican los seguros médicos de parte de los médicos y eso está encareciendo enormemente la salud, porque se hace una medicina a la defensiva. ¿Usted está de acuerdo en que debe de existir hoy en día una medicina a la defensiva ante la transición demográfica y epidemiológica que está sufriendo México en estos momentos? Bueno, no comparto en cierta forma lo que usted comenta. A su servidor le tocó ver varios casos en la CAMEJAL, que es la Comisión de Arbitraje Médico en Jalisco, y en la CONAMED. La CONAMED y la CAMEJAL y las que existen en los estados, lo que buscan siempre es conciliar y llegar a un acuerdo para que se resane el problema que hizo ese médico. Pero nosotros le dijimos a la CONAMED, oye, no, espérate, yo no nada más estoy queriendo que cubras los gastos o que le repares el daño a esa víctima, que también sanciones a ese médico, porque si no va a seguir haciendo lo mismo que le hizo a esa persona. Entonces, ¿qué ha pasado? Que llegan a una conciliación y el médico pues ya se lava las manos, ya arreglaron el problema y siguen haciendo barbaridad y media. Eso es el gran problema que tenemos en el factor médico, que no se sanciona a los que realizan esas actividades, ¿sí?, de negligencia, impericia o imprudencia médica. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se trata es de que aparte de que se resuelva el problema y que la víctima sea apoyada en su problema que le suscitaron, que también se sancionen los médicos por malos médicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que siguen operando como cualquier otra, pues ya arreglamos este problema y se sigue afectando a más pacientes. Entonces es un círculo vicioso el que se vuelve. Ese es el problema que yo veo. Simplemente un comentario, permítame. De ninguna manera, inhibe a que cualquier paciente, ante cualquier queja o demanda, pudiera asistir ante los órganos de procuración de justicia. Los órganos de procuración de justicia están abiertos para cualquier queja o demanda de cualquier paciente o usuario. Es mi obligación moral, soy médico, yo creo en los médicos y en las médicas mexicanas. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que sucede es esto, que tanto en los casos de negligencia e impericia médica, la mayoría de casos que estuve manejando cuando colaboré con ellos, tuvimos que judicializarlos. ¿Por qué? Porque ni en la CONAMED ni en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se resolvieron. Ahí se quedan. ¿Y qué es lo que buscan estos organismos públicos? Pues que la víctima se canse, se le olvide, que ya por cuestión económica ya no sigan el problema legal, porque muchas veces pues tienen que ocupar un abogado. Entonces lo que hace la Comisión de Apoyo a la Salud es apoyar asistencia médica y jurídica a esas víctimas. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos tenemos que ir a judicializar el problema
porque no hubo resolución, porque acá en la CONAMED y tanto en la Comisión Nacional también buscan un arreglo. Y dijimos, no, es que no nada más es el arreglo, sancióname a ese médico, porque ese médico va a seguir haciendo ese mismo problema y va a seguir con más víctimas, pero no quieren. Entonces, ¿qué sucede? Que, pues, ¿de qué sirvió todo el trámite que perdimos el tiempo en la CONAMED y en la Comisión Nacional cuando al final seguimos judicializando el programa? Pues mejor desde un principio lo judicializamos, como dice el doctor, es una instancia. Pero se trata de que esas instancias resuelvan ese problema antes de que se judicialice el problema, pero evitan que los médicos los toquen, que no les haga nada, como una impotencia tremenda de que esas personas no pueden, sigan haciendo eso, dañando a la gente, ¿no? Muchas gracias por la templanza para estar en estas horas aquí. Quiero agradecer a todas las senadoras y los senadores de ambas comisiones, de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, informarles que hemos concluido 24 comparecencias de las 57 que tenemos en agenda, que el día de mañana se reanudarán las actividades. Como ustedes saben, habrá pleno en el Senado de la República por las actividades en este mismo lugar a la 1 de la tarde para continuar con el orden del día. Decirles que dado la sesión de mañana y la sesión solemne del miércoles, se ha reestructurado en estricto sentido el listado. Todos los comparecientes han sido notificados, así es que estaremos aquí recibiendo a todas y cada uno de los 57 aspiraciones para esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Bueno, Teresa, amonestaciones.